Saludos a todos los participantes de la sexta Jornada Nacional de Producción y Recreación de Saberes 2026 de la Universidad Bolivariana de Venezuela a través de la Dirección General de Producción y Recreación de Saberes. Mi nombre es Dixon Linares, soy magíster en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de esta honorable casa de estudio y compartiré con ustedes mis experiencias, significados y perspectivas en la ejecución de políticas públicas de la Dirección Estatal de Desarrollo Social de Mérida, Venezuela, especialmente tocando un caso importante que son los pacientes psiquiátricos vulnerables de esta entidad. Como maestrante en esa oportunidad y como coordinador general de esa dirección, me permití profundizar en los conocimientos académicos e investigativos desde lo ontológico epistemológico para entender y crear una teoría y comprender una situación real en esta entidad. Pero me fundamenté en esta acción académica e investigativa partiendo de un pensamiento de un grande en América como lo es José Martí, el cual nos reza que para defender los derechos de una persona, una situación o de algo y alguien es importante y es necesario conocerlos y vivirlos. Tuve la oportunidad de conocer y vivir situaciones reales de pacientes psiquiátricos especialmente vulnerables por situaciones ejecutivas que quizás llamaron la atención del por qué nosotros, a través de la gestión de políticas públicas, debemos atender y priorizar lo que es la atención de, de este sector. Para entrar en contexto, es importante hablar hoy en día sobre las políticas públicas que estas van más allá de reconocer la existencia de un gobierno responsable de atender las necesidades de ciertos sectores. Estas políticas deben de entenderse como estrategias gubernamentales abstractas que consienten en un conjunto de herramientas diseñadas para integrarse y responder a la realidad cultural social de cada país. En el caso de Venezuela, aunque se han promovido principios como la redistribución de la riqueza y la participación ciudadana como ejes centrales, la crisis actual, agravada por las sanciones internacionales, ha añadido obstáculos significativos a esta situación, las cuales han obstaculizado el avance para poder ofrecer una mejor calidad de vida a estos pacientes especialmente vulnerables. Estos desafíos afectan directamente a la calidad de vida de la población, impactando a los sectores más vulnerables, como lo decía, como los hogares en situación de fragilidad económica y sanitaria, así como a grupos particularmente desprotegidos, como lo son los pacientes psiquiátricos. En esta oportunidad, el propósito central de esta investigación partió desde el objetivo central, que es analizar cómo se ejecutan estas políticas o estas políticas públicas en el Estado de Mérida, especialmente a través de la Dirección del Poder Popular de Desarrollo Social, enfocándonos en un grupo extremadamente desatendido, no porque no exista una política o no porque no exista funcionarios públicos que se aboquen a atender a esta realidad, sino atender a un andamiaje en un colapso que no permite avanzar más allá producto de las sanciones. El nudo crítico principal de la realidad en el estado Mérida se observa en la implementación de un sistema social que está estrechamente alineado con las directrices del Plan de la Patria. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por desarrollar una estructura social basada en dicho plan, la consolidación y el fortalecimiento de la institución no se encuentran libres de los retos de impuesto de la crisis económica actual. Esta situación económica y material desfavorable afecta directamente la capacidad de las instituciones para cumplir de manera efectiva
con sus objetivos y responsabilidades, lo que representa un desafío significativo para el avance de este plan y para la ejecución de múltiples tareas en el Estado, asumiendo riesgos sociales como la exclusión y el estigma hacia las personas con trastornos mentales, los cuales representan un desafío a nivel institucional. No todo aquel profesional o no toda aquella persona que trabaja en una institución pública desde el punto social está capacitado, orientado para trabajar o para vincularse con estas personas. El hecho no es desconocer el qué, sino el por qué esa persona está así e iniciar un proceso de aceptación personal, individual, incluso colectivo, para dar soluciones más amplias a este sector y especialmente a estas personas y familias. Entonces, es allí donde parte y donde nos preguntamos quiénes somos y a quiénes servimos. Es una de las preguntas que con mayor frecuencia nos hacemos cuando nos detenemos a pensar en el ideario de Bolívar y Chávez, e incluso desde el pensamiento originario de un Dios, una persona suprema, a quien nosotros como sociedad entendemos y a quienes convergemos en distintas religiones, credos y cultos, a quien nosotros le servimos y depositamos nuestra fe al ser humano en la fuente de energía. Eso es la que habita en la tierra, a la que se construye una sociedad bajo diversos principios que rige el comportamiento del hombre, también como un sistema conductual. ¿Qué hacemos nosotros como funcionarios públicos, como ejecutores de una política pública? ¿Qué soluciones damos partiendo de la construcción del conocimiento, partiendo de la teorización de la política y cómo nosotros desarrollamos estrategias para poder ayudar a las personas que necesitan? Entonces es allí donde nos preguntamos cuáles son las características y los principios y los principales enfoques de las políticas públicas en desarrollo social del Estado Mérida, cuál es el sentimiento, el sentido humanista, el impacto percibido de las políticas públicas en el desarrollo social del Estado Bolivariano de Mérida, según las experiencias, percepciones y perspectivas de los promotores sociales, familiares, de los pacientes psiquiátricos vulnerables, qué políticas públicas específicas están orientadas a la atención de los pacientes psiquiátricos vulnerables en el Estado Bolivariano de Mérida y cómo se materializa este accionar. En esta investigación se, se profundizó en el estado Mérida, pero en diferentes sectores, en el municipio Alberto Adriani, en el municipio Libertador, en Campo Elías, en Tobar, en Santos Marquines y Rivas Dávila, municipios importantes y de gran envergadura para esta entidad, donde se observó y se detalló que la implementación de las políticas públicas, por más que fuese igualitaria, nunca fue ejecutada de una manera precisa. ¿Por qué? Porque existen limitantes, existen situaciones que hacen que esta política llegue a estos espacios sea de forma compleja, bien sea por los puntos geográficos, por la estratificación, por la zonificación, por la sociedad, por las personas, por el credo, por el culto y por el accionar de muchas cosas. Incluso también una de las deficiencias detectadas a través de esta investigación fue la falta de personal capacitado y el presupuesto específico para la salud mental, la ausencia de albergues, casas de tránsito y centros de hospitalización avanzada en la región, a pesar que existe en Mérida un centro de reclusión como el UPA, pero no es de una reclusión que permite una estadía o una mejora del paciente con un tratamiento más avanzado. Entonces, es allí donde metodológicamente se detalló la investigación como un paradigma sociocrítico y fenomenológico, ya que no se trata solo de interpretar, sino de transformar esta realidad a través de la crítica sociocrítica y del fenómeno de estudio para la verdadera transformación de la acción de la política hacia un sector que verdaderamente lo necesita. Es allí donde se estructuró
la participación de 60 ejecutores, en este caso de políticas como gobernantes, médicos, trabajadores sociales, criminólogos, enfermeros, médicos especialistas, médicos generales, politólogos, sociólogos, y en ellos, en este conjunto de participantes, esta categoría nos determinó que verdaderamente sí existen personas capacitadas dentro del sector para tratar y tocar este tema, pero que quizás por desconocimiento, entre comillas gigantescas, no lo profundizan. Como también un grupo pasivo de 60 receptores como población general y los familiares de los pacientes. En esto hubo un hallazgo importantísimo, ya que aunque quienes implementan las medidas y observan el progreso en términos de inclusión, los beneficiarios suelen detectar una ausencia de empatía o una burocratización que dificulta las respuestas ágiles. Entonces nosotros reorientamos la investigación y consultamos a actores importantes dentro de lo que es la aplicabilidad de las políticas públicas, como defensores públicos, directores de hospitales, directores de instituciones públicas, enfermeras intensivistas, psiquiatras, enfermeras de UCI, juez, legisladores, médicos forenses, médicos generales, médicos internistas, psiquiatras, psiquiatras forenses, psiquiatras pediátricos, políticos, promotores sociales, sociólogos, psicólogos forenses, un total de 60 personas, donde todos ellos convergen y participan en la ejecución de la política pública para la atención de personas vulnerables, pero es en el verdadero campo y en el verdadero terreno donde no se materializa este accionar. Entonces nos preguntamos y preguntamos a la colectividad si sabe usted cuáles son las políticas públicas que garantizan el bienestar social de la población psiquiátrica en el estado bolivariano de Mérida. El 62% de los participantes o de las personas, en este caso del grupo pasivo, no sabe cuáles son las políticas públicas. E incluso el 57% de los funcionarios públicos que describí con anterioridad tampoco sabe cuáles son las políticas públicas que están direccionadas de forma específica a la atención de las personas vulnerables en el sector. Entonces allí donde los aspectos negativos como la estigmatización persiste y se identifica que si un paciente tiene para comer a menudo, no tiene para poder ser atendido por parte del sector, dejando a un lado el aspecto positivo donde se reconoce el esfuerzo de algunos funcionarios y el papel de algunos consejos comunales, de algunos actores sociales que verdaderamente sí quieren y que por general no lo pueden hacer por no tener los recursos y la manera de poder apoyar, representando esto un significado social donde se concluye que existe una percepción de obligación de dar, recibir y devolver lo que se hace siempre y cuando se cumpla, generando un equilibrio para la toma de decisiones que ayude a beneficiar el entorno y donde se identifique la permanencia de estas personas en condiciones mentales. ¿Por qué? Porque hemos preguntado si en la población existen personas y casos con situación de vulnerabilidad o casos de personas o pacientes psiquiátricos y el 15.83% de la población desconoce saber que existe un caso de persona especialmente vulnerable, pero el 13.33% especifica que en su familia existe una persona con condición especialmente vulnerable, como el paciente psiquiátrico que necesita ser atendido. Y es allí donde se preguntó de forma masiva cuál era la solución más idónea para poder ayudar o justamente desenredar este planteamiento de problema, y el 33.33% de los participantes respondieron que el apoyo articulado con el Ejecutivo Regional y a su vez con el Ejecutivo Nacional
ayudaría a la evaluación y ejecución de un proyecto hospitalario que atienda a la necesidad. Como lo decía con anterioridad, Mérida no es que no tenga un centro de reclusión de personas y pacientes vulnerables psiquiátricas, porque existe el ULE, la unidad de larga estancia, pero esta particularmente no cumple con los requisitos de atención médico-psiquiátrico que necesitan estos pacientes. Entonces es donde nace la propuesta de crear el Instituto Sociopsiquiátrico del Estado Bolivariano de Mérida con la misión de fortalecer el bienestar social de los pacientes psiquiátricos vulnerables, permitiéndoles una mejor calidad de vida e inclusión social, promoviendo el bienestar físico y emocional de sus familiares, con la visión de proporcionar la transformación social, reconociendo cada persona y familia en situación de vulnerabilidad psiquiátrica, donde se cuente con un espacio seguro y accesible que les brinde herramientas para alcanzar su bienestar integral, promoviendo la igualdad, la inclusión, la dignidad, la fe y el empoderamiento comunitario. Es allí donde todos y todas participamos para la verdadera atención de estas personas. Pero se debe de hacer de una forma integral, porque más allá de atender a un paciente psiquiátrico, es atender a sus familiares. ¿Por qué? Porque sus familiares también cargan con emociones, cargan con situaciones, cargan con este, una, cargan con una manera de resolver el día a día y que con las situaciones, como lo describía en el planteamiento del problema, no es que no exista una política pública que no ayude a minimizar esta acción o esta atención, sino es que no está ejecutada de una manera real en el Estado porque existen muchas limitantes producto de las sanciones, productos de las malas praxis, producto de personas y profesionales inmersos dentro de una institución que desconocen cuál es la realidad social, que desconocen cómo atender un caso de esto. ¿Por qué? Por falta de formación, por falta de interés, porque quizás no les atañen, porque quizás no se ven preocupados por eso. Entonces el objetivo social es construir una sociedad inclusiva que permita el alojamiento de atención, resguardo e inserción de pacientes psiquiátricos vulnerables y que exista la verdadera transformación. Entonces, concluyo que una de las soluciones estratégicas que propone esta investigación es la creación del Instituto Sociopsiquiátrico del Estado Mérida como un pilar de la propuesta para garantizar la atención permanente y no solo dar jornadas asistenciales, sino asegurar el suministro constante de psicofármacos y terapias, implementar programas de salud mental en escuelas para la detención temprana, promover reformas legales que salvaguarden la integridad y la dignidad del paciente y que justamente todas y todas participemos en pro de este sector que no todo el mundo ve y que no todo el mundo se dedica a atender. Entonces, como lo diría el presidente y nuestro comandante Hugo Chávez, no pensemos que los demás tienen que pensar como nosotros. Seamos diversos, pero aceptémonos así. El éxito de una política pública se mide por su capacidad de proteger a los más vulnerables.